la angosta planicie de Maratón, en el este de Grecia, se libra una batalla que alterará el curso de la civilización occidental. En un bando, el ejército del Imperio Persa, la fuerza de lucha más poderosa del mundo. En el otro bando, el ejército de Atenas, de la mitad del tamaño, guiado por el afamado general griego Milcíades. Esta es una batalla de genio militar frente a una desventaja abrumadora. Una batalla por el futuro de Grecia y por la supremacía en el mundo antiguo. Dos civilizaciones están por chocar. El Oriente se encuentra con el Occidente en las planicies de Maratón. La muerte llega rápidamente. Por 6 días, un ataque brutal por un invasor sin rostro mancha de rojo el suelo. Los que no son masacrados son esclavizados. Los agresores son la infantería pesada del poderoso Imperio Persa. Son llamados inmortales. Las víctimas son los residentes de la isla de Eubea, en la ciudad griega de Eritrea. 600 naves de guerra persa han puesto rumbo al mar Egeo y han engullido todas las islas griegas en su camino. Pero Eubea no es su destino final. Se dirigen a Atenas. La meta, la destrucción total. Se movieron a través de una cadena de islas en el este del Mediterráneo en una campaña de isla en isla, muy parecido a lo que hicieron los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en Japón, capturando pequeñas islas y convirtiéndolas en bases logísticas y finalmente estar en posición para poder atacar Atenas. Nada detiene a la máquina de guerra persa. Desde Eritrea ponen rumbo a Atenas. Los persas comen ciudades del tamaño de Atenas en el desayuno. Tienen tanta confianza en el éxito que cargan mármol en sus barcos en el camino para poder construir un monumento a la victoria una vez que hayan quemado Atenas. El Imperio Persa es enorme. Sus fronteras se extienden desde el río Indo en India hasta el río Nilo en Egipto. Persia era el mayor imperio que el mundo había conocido, no solo en términos geográficos, sino en poderío humano. Tenía millones de personas. También era una de las culturas más elevadas que había conocido el mundo. En todo, desde la arquitectura y el arte hasta la escritura y el diseño. Era un imperio multinacional. Había más nacionalidades y religiones en el imperio persa que las que había existido en cualquier otro imperio anterior. En contraste, Atenas es apenas una de una colección inarticulada de ciudades-estado griegas. Lo que ahora llamamos Grecia debemos entender que en este tiempo no era realmente una nación, sino que estaba compuesta de varias ciudades-estado que iban desde el norte en Macedonia hasta Atenas, Corintio y Esparta. Todos estos estados cuyos nombres aparecen en la historia, cada ciudad-estado era una sociedad autocontenida. Tenía sus propias tierras y su propio ejército. Pero a bordo de su barco de guerra, al comandante persa Datis solo le importa una de esas ciudades-estado, Atenas. Tiene tanta confianza en que logrará destruir esta histórica ciudad, que la única pregunta en su mente es cómo la destruirá exactamente. Puede atacar Atenas directamente desde el mar. Está amurallada y un asalto anfibio desde el mar contra una oposición sería un asunto peligroso. Así que decide no atacar Atenas frontalmente. En su lugar, elige un punto a unos 40 kilómetros de la ciudad, en línea de su ruta, y atraca allí, imaginando que sucedería una de dos cosas. O bien el ejército griego respondería y saldría a enfrentarlo, o él desembarcaría, armaría su ejército y simplemente marcharía a Atenas por tierra. Así que ante la elección de una campaña terrestre o un desembarco anfibio, elige la campaña terrestre. Datis dirige su flota de 600 naves a unos 42 kilómetros de Atenas a Maratón.
Ancla sus barcos en la bahía de Maratón y desembarca en la playa de Esquíneas. Los persas acampan en el lado noroeste de la planicie, junto a la Gran Marisma. El ejército persa está por irrumpir en Atenas como un huracán categoría 5. Los atenienses saben que rendirse no es una opción, pero están divididos sobre cómo prepararse, colocarse tras los muros de la ciudad o marchar a enfrentar a los persas en batalla. Algunos atenienses creen que una batalla a campo abierto contra los persas es un suicidio, pero un ateniense no está de acuerdo. Su nombre es Milcíades y tiene una historia personal con los persas. Milcíades es un personaje muy interesante. Proviene de una familia prominente de Atenas y cuando tenía unos 35 años se apoderó de una colonia griega en Jonia, en el borde del imperio persa. Gobierna allí como tirano. Eso lo hace muy poco popular en Atenas. A finales del siglo VI a.C., el hogar de Milcíades en la península de Helesponto es absorbido por el imperio persa en expansión. Él es forzado a prestar servicio militar. Ahora, blandiendo una espada persa, debe luchar junto a sus conquistadores. Los persas pronto se extienden al norte, cruzan el río Danubio e invaden Escitia, actualmente Europa Occidental y Asia. Milcíades estaba a cargo de proteger los puentes que cruzaban el Danubio, sobre los cuales el ejército persa había cruzado para llegar a Escitia y proseguir con la campaña. Finalmente, luego de 3 largos años en Escitia, Milcíades decidió que había tenido suficiente. Milcíades nunca había sido fanático de los persas e intentó convencer a otros generales griegos de que lo que debían hacer era quemar los puentes detrás de Darío y su ejército y dejar que murieran de hambre o fuesen asesinados por los escitas. Otros griegos no estaban de acuerdo, pero fue idea de Milcíades y llegó a oídos de la inteligencia persa. Así que no estaba muy contento con Milcíades, como podría esperarse. Milcíades huye a Atenas, pero allí tampoco es bienvenido. Los atenienses aún recuerdan a Milcíades como un tirano y lo encierran en la primera oportunidad. 3 años después de llegar a Atenas, Milcíades enfrenta una sentencia de muerte por tiranía, pero tiene un as bajo la manga. Conoce el juego persa. Y los persas están en camino, con la intención de destruir Atenas. Los atenienses no solo le perdonan la vida a Milcíades, sino que lo convierten en general. Pero Milcíades debe preguntarse cuál destino es peor, la ejecución o ser cortado en pedazos por los guerreros persas. Milcíades elige enfrentar la espada persa. Y en lugar de ocultarse tras los muros de Atenas, desea enfrentar a los persas en el campo de batalla. Pero la decisión final sobre luchar no es suya. La democracia ateniense también se extiende al ejército. Así que cuando surge la discusión sobre qué hacer en Maratón, un consejo de 10 generales debe decidir qué hacer. ¿Atacar ahora o retirarse e intentar obtener ayuda de otras ciudades griegas? El voto es de 5-5. El voto de desempate recae en un hombre llamado Calímaco. Es el polemarca, una posición ceremonial en el ejército ateniense. Milcíades presenta un apasionado caso a Calímaco diciendo: depende de ti el que Atenas sea reducida a la esclavitud o se eleve para convertirse en el más grande de los estados griegos. Explica cómo el no luchar ahora destruiría la democracia, creando facciones y los haría presa fácil para los persas. Calímaco queda convencido y vota por el ataque. Milcíades obtiene su guerra. Dirige a todo el ejército ateniense de unos 10.000 hombres a 42 kilómetros al este a las planicies de Maratón. Las posibilidades están abrumadoramente en contra de Milcíades. La fuerza persa es colosal. Más del doble de la ateniense. 20.000 infantes, 3.000 arqueros, 2.000 jinetes.
Milcíades observa la situación y comprende de inmediato que está muy superado en número, no solo en hombres sino también en armas, pues el número de arqueros y jinetes era mucho mayor. Incluso si los atenienses pueden frenar a la infantería persa, no tienen modo de contrarrestar los caballos de guerra persas. Es una enorme desventaja. La caballería es una de las claves del éxito militar persa. Fue uno de los primeros ejércitos en integrar completamente los caballos y la infantería pesada en dos devastadores golpes. Encerraba a sus enemigos en las mandíbulas batientes de sus líneas principales de infantería. Milcíades es superado en hombres y armas. Los atenienses nunca habían enfrentado una fuerza como esta. Pero sí se habían enfrentado a algunos de los más grandes guerreros del mundo antiguo. Por siglos, estas dos ciudades-estado griegas han derramado la sangre de la otra, pero 50 años antes de que Milcíades enfrentase a los persas, surge un conflicto entre los vecinos griegos que finalmente llevaría a la batalla de Maratón. Es el año 540 a.C., 50 años antes de la batalla de Maratón. Dos ciudades-estado griegas, Atenas y Esparta, se atacan mutuamente en un campo de batalla abierto. La rivalidad entre Atenas y Esparta es como la de la Universidad de Michigan y la de Ohio, pero con lanzas. Buscan constantemente cualquier ventaja que puedan lograr sobre el otro. Pero mientras que muchas de sus batallas son simplemente disputas provinciales, una involucra a los persas y finalmente conduce a la batalla de Maratón. Atenas es conocida como la cuna de la democracia. Esparta, su vecino occidental, no podía ser más diferente. Imagine que los marines de los Estados Unidos tuviesen su propio país. Eso es Esparta. Entrenan constantemente armas, tácticas, armaduras. Es casi lo único que hacen. La relación entre Atenas y Esparta es muy bipolar. A veces se ayudan mutuamente y en otras luchan. En este momento, Atenas está regida por un hombre llamado Hipias. Sin embargo, es muy impopular entre la aristocracia ateniense. Así que traman un golpe para derrocar a Hipias con la ayuda de aliados muy improbables, los espartanos. El problema con la ayuda de los espartanos es que no se iban a casa. El problema que tenían los atenienses era cómo deshacerse de los espartanos. Bien, hicieron una revuelta y expulsaron a los espartanos de Atenas. Fue en ese periodo cerca del 540 a.C. que fue el comienzo de la democracia ateniense. El problema era que esperaríamos que los espartanos contraatacaran. Atenas cree necesitar un aliado para defenderse contra Esparta. Acuden al imperio persa. Fue uno de los primeros ejemplos en la historia griega de un estado menor que intenta alinearse con uno mayor, en este caso el imperio persa, para protegerse a sí mismo contra la agresión de otro estado, en este caso Esparta. Atenas envía a un emisario a la provincia persa de Jonia, la Turquía actual. En la corte del gobernador persa, el emisario solicita la ayuda de Persia contra Esparta. El gobernador persa accede, pero con una condición. Los atenienses deben hacer una ofrenda sagrada de tierra y agua. El problema es que los atenienses realmente no comprenden qué significa una ofrenda de tierra y agua. Creen estar firmando un tratado igual a los tratados que han hecho en el pasado con otras ciudades-estado griegas. Pero para los persas, aceptar tierra y agua significa que ellos poseen Atenas. Se ha convertido en su colonia. Sin entender lo que realmente está haciendo, el emisario se somete a la decisión persa. Toda Atenas pagará caro por este error. No tenía sentido para los racionales griegos que inventaron la lógica, las matemáticas y la filosofía. Para ellos era solo un tonto ritual que no significaba nada. El problema de entonces era el mismo que el de ahora. Cuando tienes dos culturas que llegan a un acuerdo, en ocasiones ese acuerdo significa cosas diferentes para cada grupo, pues el contexto cultural en el que ocurre es muy, muy diferente. Atenas logra la promesa de la protección persa, pero Esparta ataca tan rápidamente que Atenas no tiene tiempo de llamar a su nuevo aliado.
Decididos a mantener su nueva democracia, los atenienses luchan más ferozmente que nunca. Derrotan la invasión espartana por sí solos. Esto es importante porque Atenas había solicitado la ayuda de los persas, pero no la necesitaron, derrotaron a Esparta por sí mismos. Los atenienses ahora pensaban que el acuerdo que habían hecho con los persas era nulo, y cometieron el error de decírselo a los persas. Esto enfurece al emperador persa, Darío I. Desde la perspectiva persa no era más que una revuelta abierta, y Darío decidió que pondría a Atenas de rodillas. Los persas envían heraldos a Atenas y exigen el pago de los impuestos acostumbrados. Los atenienses los asesinan arrojándolos a una fosa. Atenas ha escupido el rostro del imperio más poderoso del mundo. En toda la historia, las alianzas a menudo traen consecuencias inesperadas, pero pocas han tenido la magnitud del tratado entre Atenas y Persia. Si los atenienses nunca hubiesen solicitado la ayuda persa contra los espartanos, el mundo podría ser un lugar totalmente diferente hoy. Esto inició siglos de conflicto entre el Oriente y el Occidente. Y la primera gran batalla es la de Maratón, donde más de 20.000 soldados, jinetes y arqueros persas se preparan para hacer arder Atenas hasta sus cimientos. El general ateniense Milcíades y 10.000 soldados griegos están colosalmente superados. Pero Milcíades tiene una ventaja. ¿Cómo puede superar la inferioridad que sufre en relación con las fuerzas persas? La respuesta en la antigüedad casi siempre es la misma. Terreno, terreno, terreno. Ubicación, ubicación, ubicación. Los historiadores debaten sobre la ruta exacta que los persas habrían tomado para llegar desde Maratón a Atenas. Algunos creen que habrían tomado el camino costero, una ruta que pasa a través del pantano de Brexisa. Habrías tenido que atravesar el pantano, lo que era factible, pero habrías tenido un problema con el ejército persa. Habría sido una columna en marcha intentando llegar al camino con el ejército ateniense en su flanco. Mala idea. El único otro camino a Atenas es a través de las montañas, comenzando en el valle de Varana. Si el ejército persa pretende invadir Atenas, debe pasar por la boca de ese valle, y no es amplia. No es muy amplia, así que Milcíades decide bloquear el valle y coloca sus tropas en la boca del valle de Varana para hacerles imposible a los persas continuar avanzando. Milcíades ha ubicado su infantería en el valle como el corcho en una botella. La falange ateniense está compuesta por filas de guerreros interconectados y muy organizados. Pueden avanzar y retroceder fácilmente, pero no moverse de lado. La formación de falange es increíblemente efectiva para defender la posición y avanzar. Son filas de hombres apiñados y usan sus escudos superpuestos para formar un muro blindado. Milcíades establece sus flancos en las laderas rocosas de las colinas y comienza a cortar árboles para ponerlos también en los flancos. ¿Por qué lo hace? Está muy consciente del hecho de que la debilidad de la falange griega son sus flancos. Siempre que han perdido en batalla, lo han hecho por ataques a los flancos, ya fuese por otra falange o principalmente por la caballería. En el valle, los flancos de la falange están bien protegidos. No iba a depender solo de la pendiente y las rocas, así que amontona arbustos y árboles y troncos que la caballería no puede atacar. Así que con solo ubicar sus tropas donde lo hace, básicamente ha sacado a la caballería de la batalla. Brillante maniobra. El comandante persa Datis no está preocupado y reúne su infantería. Por 3 días, los persas se alinean para la batalla. Pero los griegos deciden no enfrentarlos y se quedan en su zona protegida. Sería un triunfo si no había lucha. Su tarea es básicamente proteger Atenas, bloqueando el camino. Así que si querías quedarte allí por varias semanas, estaba bien para Milcíades. Pero para los persas no estaba bien.
Finalmente, los frustrados persas inician el ataque. Los atenienses se forman para la batalla. Pero los persas no envían de inmediato su infantería. Primero arrojan una mordaz descarga de fuego de flechas. Bajo una marea de misiles, los atenienses no tienen dónde ocultarse. ...490 a.C., los griegos atenienses se enfrentan a los poderosos persas en las planicies de Maratón. Los persas se mueven primero, con un devastador ataque de flechas. Puedes imaginar este muro de misiles literalmente bloqueando el sol, lloviendo sobre los atenienses. Pero los atenienses apartaban el fuego de flechas como molestos mosquitos. Miles de flechas persas, muy pocas bajas atenienses. Y a pesar de estar superados 2-1, los atenienses, guiados por el general Milcíades, burlan a los persas. Los persas tienen una misión: atravesar el muro de soldados griegos, marchar a Atenas y quemarla hasta los cimientos. Lo que ocurrió después es exactamente debatible. Cada historiador tiene una teoría de qué sucedió en Maratón y por qué. Y eso se debe a que solo tenemos una fuente real: el historiador griego Heródoto. El problema es que Heródoto es más el primer escritor de Internet del mundo que un historiador objetivo. Mezcla eventos, mitos, anécdotas y rumores en una historia grandiosa, pero nadie en su sano juicio cree que todo sea cierto. Así que, ¿quién atacó a quién primero en Maratón y por qué? Bien, desde la posición ateniense no es necesario atacar a nadie. Pero Datis, el